ejemplo es que cuando a veces leemos la ley de Moisés, si no conocemos esto, pues estamos perplejos o temerosos, ¿verdad? ¿Qué dice aquí y para quién es? Y si no conoces la Biblia, pues no sabes cómo aplicar esta escritura. Y Hebreos capítulo 9, verso 11, Benjamín. Esta carta fue escrita en el año 67 de nuestra era, 33 años después de que Jesucristo había ascendido a los cielos. El evangelio estaba predicando en todo el mundo conocido de ese tiempo. Todo el imperio romano estaba lleno de la predicación del evangelio. Vean las cartas de Pablo. Y hermanos, faltaba una consumación. La gente esperaba algo importante, ¿verdad? Y pues esta carta nos habla precisamente de estas eras de la Biblia. Entonces, la Biblia nos dice qué son estas eras. En el verso 11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Para ellos fueron bienes venideros, para nosotros son bienes bien actuales. Es decir, la gente vio en el futuro y nosotros ya vivimos en lo que la gente esperaba, ¿sí? Entonces ellos veían bienes venideros, nosotros estamos en el cumplimiento. Nosotros disfrutamos ya la bendición plena de Dios por la obra completa de Cristo. Es decir, la obra de salvación ya está completa, hermanos. No tenemos que abonar nada. A partir de ahí ya no hubo profetas, ya no hubo apóstoles, con todo respeto, nada más hubo los apóstoles. Entonces se cumplió el plan perfecto de Dios. Ustedes han oído, ¿verdad?, que Dios terminó con el pecado. Cristo dijo: mi Padre trabaja, dice yo trabajo y mi Padre trabaja. Cuando Jesús vino, el Padre estaba trabajando en la obra de redención, de salvación completa del alma del hombre o de la persona del hombre, para que se entienda. Entonces, continuamos. Está hablando de los bienes venideros, pero ya los disfrutamos nosotros. ¿Cuáles son los bienes venideros? Salvación completa, perdón total, justificación total, libertad espiritual total, ¿sí? Conocimiento total. Ya no conocemos en parte. Pablo todavía dice: conoció en parte, pero nosotros ya tenemos todo el conocimiento. Porque quiero decirte que la Biblia terminó de escribirse como en el año 70, ¿verdad? En el año 70 se escribió todo el Nuevo Testamento, se terminó de escribir. Entonces los bienes venideros para ellos son realidades para nosotros. Ellos esperaban cumplimientos. Porque si ves esta carta, dice que todavía el templo que habían construido los judíos todavía estaba en pie. Más bien lo reconstruyó Herodes el Grande. Entonces ese templo fue destruido en el año 70. Entonces aquí habla que todavía los sacerdotes ofrecían animales en sacrificio. Ya Cristo había venido y seguían ofreciendo corderitos por el sacrificio del pecado, cuando Jesús ya había quitado el pecado. Verso 12. Leamos la segunda parte del verso 11. Dice, lo leemos todo: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Cristo no entró en el tabernáculo del templo hecho de piedras y de tabiques. Jerusalén tenía un templo que fue hecho conforme al modelo que Dios le mostró a Moisés. Cuando ese encuentro que tuvo Moisés con Dios, Dios le dijo: mira, levántate un tabernáculo así como te lo muestro. Tenía lugar santísimo, lugar santo y los atrios, ¿verdad? Entonces dice que Cristo no entró en ese templo. Verso 12, ahorita lo dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿cómo dice? ¿Qué obtuvo Jesucristo con su sangre? ¿Dónde entregó la sangre?
¿En dónde? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo. Dice que entró en el lugar santísimo por su propia sangre. ¿Y qué obtuvo? Eterna. ¿Qué es eterna? Para siempre. Entonces, ese era el bien venidero, hermanos. Que el hombre ya iba a ser redimido ya del mal, del pecado, de la maldad. Y verso 13 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada los inmundos santifican para la purificación de la carne. ¿Para qué servían estos sacrificios? ¿Para purificar qué? La carne, no el espíritu. Ven ustedes cómo fue creciendo la revelación. El verso que sigue dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestros espíritus, le pongo para que se entienda, limpiará vuestros espíritus de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, ¿qué hizo la sangre? Hermanos, no purificó tu carne. ¿Qué purificó? Tu espíritu. Te hizo consciente de lo que es Dios en tu vida. Cristo lo dijo, ¿verdad? Juan 4:23. Ahora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cómo lo adoraban antes de que Él viniera? En la carne. O sea, no existía esa vida que tenemos ahora nosotros, ¿verdad? Verso 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había debajo del primer pacto, los llamados reciban las promesas de la herencia eterna. ¿Sí? Verso 24. 24, de favor, hijito. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahí está la confirmación. ¿Sí? ¿Sí se va entendiendo? Dice: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote. Estaba hablando en tiempo presente, porque en ese tiempo todavía los sacerdotes del antiguo pacto, ya había venido Cristo, había ya quitado el pecado. Pero ¿qué hacían los sumos sacerdotes o los sacerdotes? Seguían ofreciendo sacrificios diarios por el pecado. Por eso aquí en tiempo presente fue para ellos. Para nosotros ya es pasado, es pretérito. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Verso 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos. Di conmigo: consumación de los siglos. Ese es el tema que vamos a ver. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces dice que Cristo quitó de en medio el pecado. Si no hay pecado, no hay muerte, ya no hay muerte, ¿sí? Y si ya no hay muerte, ¿qué hay? Vida, vida eterna. Así es lo que tenemos. Los bienes venideros eran vida eterna. ¿Cuál era un bien venidero? Vida eterna, hermanos. Entonces, aquí habla de las consumaciones, en la consumación de los siglos. ¿Qué es una consumación? ¿Alguien me puede decir? Exacto, es la terminación de algo. Entonces habla de las consumaciones. ¿Cuántas consumaciones o cuántas eras tuvo la Biblia? ¿Alguien sabe? Te voy a decir, encontramos 4 eras. 4 eras en la Biblia. ¿Puedes poner ahora sí el cromo, hijito? Por la falla del proyector, hay que cambiar todo el cable. No aparecen bien los colores. Creo que sí, ya le diste. Miren, ahí tenemos 4 barras, 4 barritas. ¿Cuál es el título? Las eras de la Biblia. Entonces, la primera es negra, que no se ve. Esa le pusimos era del pecado. ¿Dónde empezó? En el Edén. Entonces, hasta abajo tenemos dos barritas pequeñas, que es cuando vivió Adán libre del pecado. Y aquí en la otra es la restauración. La última era fue la restauración. Entonces, la era que predominó, ¿cuál fue?
la era del pecado, dice que el pecado reinó desde Adán hasta Moisés. ¿Y hasta cuándo gobernó Moisés? Hasta el año 70, ¿verdad? Entonces, la era del pecado, hermanos, produjo la muerte, ¿sí? Pero, ¿qué sucedió cuando Adán y Eva pecó? ¿Dios los dejó a la deriva? No. ¿Qué hizo el Señor? Lo vimos hace dos. Les hizo una promesa muy bien, ¿verdad? Dijo, en tu dio la primera mención del Evangelio. Génesis 3:15, ¿verdad? ¿Qué dice Génesis 3:15? Que Cristo vendría de la simiente de la mujer. Cristo vendría de la simiente de la mujer. Entonces, imagínense, Adán o los descendientes de Adán escuchan esto y dicen, ¿qué va a hacer Dios? Dice que el mal va a ser quitado, ¿sí? Que la serpiente, la maldad va a ser quitada. Y la simiente de la mujer va a ser el vencedor. Ahí está Cristo, hermanos, la primera mención de Cristo. ¿Puedes ponerlo o ya lo entienden? ¿Sí? Ahora, así es, Génesis 3:15 es la simiente prometida. Dios sigue trabajando y escoge un hombre. ¿Cómo se llamó este hombre? Pasan varias. Aparte de Noé. Después de Noé, importante, ¿quién vino? Abraham. ¿El padre de quién? El padre de la fe, así es. Hermanos, y Dios escoge, por su gracia, escoge a Abraham. Génesis 12, Dios le da una promesa. Pueden leer en casa Génesis 12. No voy a meterme en ello todo. Pero dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. 12, verso 3, de favor, hijito, verso 3. Son las bendiciones. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y aquí viene la promesa, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, todas, ahí estaba América, Asia, África, todas. Abraham no lo entiende, hermanos, era una promesa. Pero dijo, bueno, Señor, no lo entiendo, ¿verdad? Pero lo recibo, ¿qué vas a hacer? Y van pasando los tiempos, hermanos. Vayan a Génesis 22 y ya hay un poquito más de luz, 22:8. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Creo que no puse bien el pasaje, pero así dice, en tu simiente, fíjense, ya se ve más la promesa. En tu simiente, ¿qué dijo? Serán benditas todas las naciones de la tierra. Primero dijo, serán benditas en ti todas las familias. Ahora dice, en tu simiente. Y dice Abraham, ¿qué está diciendo Dios? Recuerden que Abraham no tenía prole. Su primer hijo lo tuvo ¿a los cuántos años? A los 100 años, exactamente. A los 100 años tuvo su primer hijo. Y hermanos, y Abraham recibe la promesa que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones. ¿Qué es una simiente? Una semilla. Entonces decía Abraham, bueno, ¿qué va a hacer Dios con mis hijos, no? Con los hijos que me dé. Y si tú ves la Biblia, le dio la promesa a Isaac. Dios habla con Isaac, también le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y le da la misma promesa a Jacob, en tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Lo entendieron? Yo digo que no. Tenían otra imaginación. A lo mejor pensaban, bueno, que Dios nos va a dar más poder, ¿verdad? Pero la fe ya empieza, y hermanos, el futuro lo ven diferente. Dios va a hacer algo. Y se va aclarando más la profecía. Moisés, el gran hombre de Dios, que los judíos, los israelitas decían, que no nos falte Moisés. Moisés era hasta cierto punto adorado por los israelitas, les dio la ley, claro, por medio del Señor. Deuteronomio 18:15, vean la profecía de Moisés. ¿Qué les dijo el Señor a los israelitas? Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él. Entonces dice, viene uno mejor que yo, en otras palabras.
no se fijen tanto en mí, yo ya me voy a ir. ¿Cuántos años vivió Moisés? 120, ¿verdad? Ustedes saben lo que sucedió, ni siquiera entró a la tierra prometida. Pero dijo, Dios va a levantar entre ustedes un profeta, a él van a oír. Y hermanos, y cada libro de la Biblia pues va hablando de la venida de alguien que después se traduce como el Mesías, el Salvador, el que iba a traer la transformación a todo el mundo. Job 19:25. Job igual tiene la esperanza, ¿verdad? Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Proféticamente habla, ¿verdad? Habla de Cristo resucitado, ¿verdad? Verso que sigue, de favor, 26. Y después de deshecha esta mi piel en mi carne, he de ver a Dios, dijo, ¿verdad? Entonces él profetiza al Mesías. Pero el que más, hermanos, recibe la revelación es Isaías. Entonces ya en Isaías estamos a 700 años antes de que viniera Jesucristo. Isaías 4:2. En aquel tiempo, ya está hablando de un tiempo futuro, el renuevo de Jehová, parece una palabra nueva. ¿Cuál es? El renuevo de Jehová será para hermosura y gloria. No es que él será hermoso, dice para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra, para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Aparece por primera vez la palabra renuevo. ¿Qué es un renuevo? ¿Alguien? Exacto. Se refiere a un vástago que echa el árbol, lo planta después de podado o cortados. Es un renuevo. Podamos ¿cómo se llama? La palmera, ¿verdad? Y sale otra ramita, ese se llama renuevo, ¿verdad? Entonces aquí le llaman renuevo, está hablando del Mesías. Jeremías 23:5, ven cómo se va ampliando la visión. En aquel tiempo, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David. ¿Qué dice? Ya se empieza a ver, ¿de quién va a ser? ¿De dónde va a venir el Mesías? De David. Dice, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Ya se ve más la promesa. Todas esas cosas eran promesas. Así es que el pueblo tenía fe para ver el futuro, ¿verdad? Viene un rey y viene de la descendencia ¿de quién? De David. Entonces, esa es la era de la promesa. ¿Sí? ¿Puedes poner la gráfica otra vez, Benjamín? Y ahorita regresamos a las escrituras, para que se entienda. Entonces miren, la barra amarilla es la promesa. La promesa, ¿con quién empezó y dónde empezó? Pues empezó desde Génesis, realmente. Pero principalmente con Abraham. Entonces, de la promesa fue principalmente desde Abraham hasta el final. ¿Cuándo termina la promesa? Cuando ya fue la realidad. En el año 70, hermanos, cumplió cabalmente, se cumplió todo. Copien esta, les voy a dar los colores. La primera es negra, la segunda es amarilla y la de la ley es roja, ¿verdad? Sigue roja. Luego un azul palidito y luego azul cielo, para que se entienda. Entonces toda esa era fue la de la promesa. Son los cumplimientos que estamos viendo, era la promesa. La gente tenía fe en ¿qué? Cumplimiento de las promesas. Otra escritura, Jeremías 33:15. Dice, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Y hermanos, hay más, ¿verdad? Hay más. Entonces, Isaías 63, no lo voy a leer porque es la profecía de la venida en juicio de Jesucristo en el año 70. Bueno, lo vamos a leer. Acaba de leer mi hija Mabel la profecía de
Isaías 53, ¿de qué habló? ¿Qué iba a ser el Mesías? Varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo aceptamos. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, dice la Biblia, ¿sí? Por su sangre justificará mucho, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuál era la enfermedad principal? La lepra. No estoy hablando en sentido literal. ¿La lepra qué era? El pecado, hermanos. Esa fue la sanidad principal, que Dios sanó al hombre de la peor enfermedad, el pecado y la maldad. Entonces, vamos a dejar esta escritura que les dije. Pero todos los profetas, hermanos, los profetas menores y mayores miraban al futuro. Te digo algo, todo está cumplido. Todo lo que los profetas dijeron está cumplido. Encuentras profecías que dicen, voy a destruir la tierra y acabaré con todo, y dices, me toca a mí. Ya no, ¿le tocó a quién? Al pueblo judío, hermanos. Entonces todos los profetas menores y mayores están cumplidos, ya se cumplieron, ya se cumplió su profecía. ¿Quién la cumplió? Jesucristo. Vayan a Daniel 7, verso 14. Fíjense, esta profecía tiene más luz. Está hablando de Cristo, dice, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Jesús, aquí Daniel habla de 5 reinos. Cuando Nabucodonosor llama a Daniel y le dice, explícame mi sueño, ¿por qué soñé esto que me está turbando? Y Daniel le dice, mira rey, tu sueño es este, ¿verdad? Y el rey tiene un sueño de un gran hombre que tiene cabeza de oro, pechos de plata, piernas de bronce y pies de hierro. Y le dice, mira rey, el oro que es la cabeza es tu reino. Dios te ha dado magnificencia, pero después de ti viene otro reino inferior. Se refiere a la plata y se refería al reino de medos y persas, ¿verdad? Y lo dice, y después de los medos y persas viene otro reino, ¿verdad? Inferior. Por eso es bronce en las piernas. Eran los griegos, ¿verdad? Y dice, y después otro reino, dice. Este es débil porque está hierro mezclado con barro. No será duradero. Este reino igual va a ser quitado. Fue el imperio romano, dice, pero se levantará un reino, ¿verdad? El reino de Cristo. Entonces, ¿dónde vivimos nosotros ahora? ¿En qué reino? ¿Qué número? 5º reino. ¿Dónde vive el pueblo de Dios? En el 5º reino. ¿Quién gobierna? Jesucristo. Entonces nosotros vivimos ya en el 5º reino, el reino profetizado. Necesitamos entender las eras. Daniel 9:24. Fíjense cómo se va abriendo más el panorama de la profecía. Dice, Daniel estaba muy afligido porque se estaban cumpliendo las 70 semanas del cautiverio babilónico, los que han seguido la enseñanza. Dios castigó a la nación israelita por su apostasía y permitió que Nabucodonosor se los llevara cautivos a Babilonia. Y Daniel estaba en Babilonia y era un hombre que oraba porque Dios restaurara a la nación a su tierra, ¿verdad? Y le llega la contestación. Que significa embajador, ángel o humano, no dice la Biblia, pero le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, pero son 70 semanas de años. ¿Cuántos días tiene una semana? Conviértelo en años. 70 semanas de años, ¿cuántos son? Matemáticos. ¿Cuántos años? 490 años, hermanos.
O sea, Dios le dice a Daniel, mira, te lo digo para que lo entiendas, en 500 años viene la transformación. Mira, Daniel, cálmate. Yo no he dejado de trabajar en mi plan, pero te digo, faltan 500 años, son 70 semanas de años. Dice, están determinados. Terminar, aquí viene, fíjense cómo se va viendo la profecía, para terminar dice, se va a acabar la perdurable, la justicia eterna y sellar la visión, es decir, se acaba ya toda la profecía. Sellar la visión y la profecía y ungir. ¿Quién era el santo de los santos? Jesucristo. Entonces Daniel dice, Dios me visitó y me dijo esto. Entonces, de la gente de Daniel para adelante, ¿tenían fe en qué? En este cumplimiento. Dios va a cumplir su palabra, ¿verdad? Y ahora sigue avanzando, ¿verdad? Y regresan de Babilonia, empiezan a construir el segundo templo, un templo no tan magnífico como el que hizo Salomón. Ageo 2:7, de favor, hijito. Y Dios habla por medio de un profeta, Ageo 2:7, con H, 7. Verso 7, Benjamín. ¿Se trabó? Creo que se trabó. ¿Alguien lo puede leer? Ahí está. Y haré temblar, Dios habló por medio del profeta y dijo, y haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero cuando ves el cumplimiento, ya no es una casa hecha de piedras, sino Dios hace un quinto reino con los espíritus de los hombres, levanta un templo más glorioso. A eso se refiere. El profeta no lo entiende, pero Dios está hablando del templo que formamos todos. Nosotros todos formamos el tabernáculo de Dios.
La profecía, Dios le dice, este es el que esperan. ¿Y qué dice Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros, ¿cómo diríamos en este pretérito? Quitó. El Cordero de Dios, ¿qué? Quitó. Entonces nosotros no estamos en el pasado. ¿Dónde estamos? Estamos o sea, todo esto fue un pretérito. Ya Dios hizo la obra. Hermanos, ahí empieza el cumplimiento ya visual de las promesas. Es decir, las promesas empezaron a cumplir. Vino el Mesías, hizo los milagros. Los sordos fueron sanados, los cojos fueron sanados, los enfermos sanados, los endemoniados liberados de toda cautividad, hermanos. ¿Sí? Y se cumple, ¿verdad? Y Juan el Bautista era un hombre inteligente. Ustedes saben lo que le pasó claro que era su llamado, ¿verdad? Increpa a Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande. No te es lícito estar unido con la mujer de tu hermano, eres un pecador. Y no era del pueblo de Dios. Entonces nos habla del poder. ¿Qué le dice Jesús? Ve y dile que los cojos andan, los ciegos ven, la gente es sanada y el reino de Dios es anunciado a todos. Se estaban cumpliendo las profecías. Era la era de la promesa. Entonces, te digo algo, nosotros ya no estamos en ninguna promesa. ¿Dónde estamos? Ya se cumplió todo. Está cumplido todo. Para nosotros la salvación no es una promesa. Para nosotros el Señor le puse color rojo, ¿verdad? Entonces, ¿qué enseñó la ley al pueblo de Dios? Y que lo transmitieron también. ¿Qué le enseñó la ley al pueblo de Dios? Vivían sin ley. Abraham no tuvo ley de Moisés. La ley vino mucho después. Dios les dio, no es cierto, estoy equivocado. Moisés les da la ley. ¿Qué enseñó la ley? Lo dice la Biblia, que había una conmoción ahí de todas las cosas, de la naturaleza próxima. Eso se fue pasando de generación en generación. Pero es que la gente adoraba a Moisés porque estuvo ahí cara a cara. ¿Cómo? No sabemos. Entonces, ¿qué enseñó la ley? Conocer a Dios. Conoce a Dios. O sea, hay un Dios que gobierna todo, el que hizo todas las cosas. Y les da principios de vida, justicia retributiva. Aquí están mis mandamientos. ¿Para qué fue dada la ley? Lo dice la Biblia. Te lo voy a leer, está en Gálatas capítulo 3. Gálatas 4, por favor, del 4 al 7. Gálatas 4. Gálatas 4, hijito, del 4 al 7. Yo sé que es complicado. Entonces dice Pablo, dice al pueblo judío: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Verso que sigue. Te pedí el 4 primero, del 4 al 7.
4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ven cómo Dios tiene todo en control. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, verso 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, verso 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora, Gálatas 3, verso 16. Ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y no dice a qué. Entonces hay que entender bien esto. La gente no entendía. A Pablo le es revelado. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice
Dice, verso amén. Entonces, ojalá se haya entendido, esas son las eras de la Biblia. Estamos en el disfrute, amén. Lo que fue redimido es tu espíritu, no tu carne. Lo que permanece es tu espíritu, ¿sí? Entonces, que tu alabanza salga de tu espíritu, porque podemos hacer muchas cosas en la carne no. Que te conectes con el que está en ti, que es Cristo, ¿verdad? Cristo dice, se acaba el rito, porque los judíos tienen muchos ritos y todavía los tienen. Entonces viene una adoración espiritual, única, ya no es de la carne, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabes estás en el espíritu? Que en la adoración, la alabanza, te regocijas en Dios. Si ves, la Virgen María dijo, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. No dijo mi carne o mi alma, ¿qué dijo?
Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ahí está la clave. La verdadera clave de la felicidad es ¿dónde? Es en el espíritu, hermano. Amén. ¿Sí se entiende? Bien, hermanos, pues damos gracias al Señor por este tiempo. Padre, gracias. Te damos gracias en esta tarde, Señor, por bendecirnos con tu presencia a través de tu Santo Espíritu. Gracias también por tu plan perfecto de salvación a favor de todos, Señor, todo el mundo, pero los que lo disfrutan son los que lo conocemos. Así es que tenemos una misión, Señor, hacer conscientes a otros de que tu obra fue perfecta, Señor, y que tu deseo fue que toda gente, de todo mal, de todo pecado, de toda maldad, para que sea dichosa, te conozca y te honre, Señor. Te damos gracias por bendecir nuestras vidas con este conocimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bonita semana, hermanos. Dios los bendiga.